Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, Sí, Rafael. buenas noches, profesor. Hola, Buenas Fernando. noches, Rafael. Buenas noches, Fernando. Ok, mil disculpas. Antes de ayer tuve un pequeño problema con internet, que solucionó recién en el día de ayer. Y bueno, ya estoy felizmente operativo con el tema de la conexión. Ya, Eh, Vamos a empezar compartiendo pantalla, ¿no? Con el tema que nos va a ocupar en esta semana. Estamos ingresando a la semana 4, ¿no? En donde vamos a analizar brevemente lo que es el sistema de seguros, ¿no? El sistema de seguros en el Perú. El sistema de seguros lo componen, obviamente, las compañías de seguros, los corredores de seguros, los corredores de reaseguros y los auxiliares, que son los ajustadores y peritos de seguros, ¿ya? Eh, Eso en la parte del sistema de seguros, todos los engranajes, ¿no? Aparte, sobre ellas están las entidades que tienen que ver con seguros. Básicamente, tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Tenemos la parte de la ley que habla, la ley general, la 26702, la ley general del sistema de seguros y financiera, y la 29946, que es la ley de seguros en el Perú. Nuestro sistema de seguros, ¿no? Data aproximadamente desde el año 1895 o 1897, que fueron los años en que se crearon las primeras compañías de seguros acá en el Perú. La primera fue Internacional y la segunda fue RIMAC. Por esas cosas del destino, con el correr del tiempo, RIMAC absorbió a la Internacional y ahora se conoce actualmente como RIMAC, ¿no? Sabemos que RIMAC, algunas compañías de seguros como RIMAC, pertenecen, ¿no?, a grupos de poder económico. En un grupo de poder económico tenemos la familia Brescia, que todas sus empresas están bajo el conglomerado o el consorcio Breca, ¿no? Ellos son los dueños del BBVA, de la compañía de seguros RIMAC y una serie de negocios más. Y en la contraparte tenemos a los señores del Grupo Romero, ¿no?, que son los dueños del BCP, Credicor y la compañía de Seguros Pacífico. Y así sucesivamente podemos ir hablando de grandes grupos de poder económico que cuentan representación tanto financiera, bancaria y de seguros, ¿no? Tenemos ahí también, por ejemplo, hay empresas muy importantes que tienen sus brokers, ¿no? Brokers propios, ¿no? Y también hay brokers muy grandes que se dedican, obviamente, también a asegurar grandes obras, grandes bienes, por ejemplo, los seguros de construcción, los seguros de montaje, y básicamente estos seguros necesariamente tienen que hacer uso de un reaseguro. Las compañías de seguros tienen dos formas de administrar los seguros. Así como nosotros, los humanos comunes y silvestres de a pie, tenemos la única opción es transferir a una compañía de seguros, la compañía de seguros también tiene una opción, que es transferir también ese riesgo, parte del riesgo, mediante un coaseguro con otras compañías del sector a nivel de la República del Perú, o también reasegurarlo en el extranjero, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos el contexto en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Vuelvo a reiterar que el nivel de penetración de seguros acá en el Perú no es el más óptimo, ¿no? Y ha decaído bastante con el tema de la pandemia. Lo que sí se han disparado son los seguros de salud, ¿no? Los seguros de salud han tomado vigencia. La gente, es que somos así, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo, cuando sufrimos la desgracia, ahí
razonamos y pensamos, sí, necesito un seguro, ¿no? Necesito un seguro de salud. Sin embargo, mientras eso no hubiera ocurrido, pues todo hubiera seguido como antes, el statu quo se hubiese mantenido. Pero ha pasado este tema. Lamentablemente se ha desnudado una serie de deficiencias a nivel gubernamental del Estado en la administración de la salud pública, ¿no? Tanta gente que ha fallecido. Y sobre todo, han aparecido estos medradores de la salud que empezaban a vender el oxígeno a 6.000 soles o vendían las camas UCI, ¿no? Dentro de los hospitales del Estado. Entonces, lamentablemente, vuelvo a reiterar que mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mis animales, ¿no? Porque los animales no tienen esa conciencia, ¿no? De hacer daño a otros seres humanos, ¿no? Con tal de ganar dinero y sacrificar la vida de otras personas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, en esta semana vamos a ver diversos conceptos relacionados con el sistema de seguros, ¿no? Como el capital mínimo, las empresas de seguro, quiénes son los corredores de seguros, cuáles son las modalidades de intermediación de seguros, quiénes son los auxiliares de seguros y quiénes son los corredores de reaseguros. También están las normas de la SBS, que obviamente están directamente relacionadas con el sistema de seguros. Vamos a ver ahora los recursos que nos está brindando EBIS en esta semana, el principal recurso de PDF que habla sobre el sistema de seguros y los recursos complementarios, ¿no? Que tienen que ver justo con este ámbito. Reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros, empresa de reaseguro del exterior y actividades de seguros transfronterizas. Resolución SBS 2755-2018, reglamento de sanciones. Lectura 3, normas de la SBS relacionadas al sistema de seguros. La ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, y la circular SBS número 665 de 2017. ¿No? Para el desarrollo de las tareas de esta semana, tenemos que aplicarnos en esta lectura, ¿no? La lectura del PDF. ¿Cómo está Jaime? Buenas noches. Jaime, ahí me mandaba un saludo por el interno. Entonces, buenas noches, profesor. Hola. ¿Qué Quería tal? interrumpir. Profesor. Hola, buenas compañeros. Ok, buenas noches, Abel. Ahí está también Abel, la estoy viendo. Vamos a ver ahora las tareas que tenemos para esta semana. Según lo que estoy viendo, tenemos las 4 tareas completas, ¿no? Marcela también está saludando, Marcelita. Buenas noches. Tenemos la cafetería virtual, el foro de discusión, la asignación y la reflexión. Y finalmente el control de lectura, que es de cada uno, ¿no? Cada control de lectura, tomen nota por favor, dura 60 minutos. Y tienen hasta 2 oportunidades para poder dar las respuestas. El sistema va a utilizar aquella opción que han optado ustedes, en la primera o en la segunda, aquella que tenga la nota más alta. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser para beneficio de ustedes. Pero tengan en cuenta que el control de lectura se cierra impajaritablemente todos los domingos a las 11:30 de la noche, por favor. Tomen en cuenta eso. Y ojo, si por algún motivo ustedes se atrasan en una semana, ¿no? Y me dicen, profe, quiero que me habilite el control de lectura, lo primero que yo les voy a pedir va a ser, ¿hicieron todas las tareas de la semana? No, profesor, entonces no puedes dar tu control de lectura. Primero se hacen todas las tareas de la semana y después me dicen, profe, me atrasé, ya he cumplido, me he puesto al día y ahí están mis tareas para que me las revise. Entonces yo las revisaré, califico y procederé a autorizar el control de lectura. Yo no doy esa autorización. En esos atrasos de habilitaciones de tareas ni habilitaciones de los controles de lectura,
yo tengo que pedir permiso a la directora académica, ¿no? Para que ella me pueda habilitar estos accesos para los alumnos que me lo soliciten, ¿no? Todo lo tienen que canalizar por mi intermedio, ¿ya? No tengan ninguna duda, ningún temor, háganlo directamente conmigo. Yo estoy para servirlos, para apoyarlos, ¿ya? Sobre todo a aquellos que se pueden haber atrasado por X motivo. Yo lo puedo entender, ¿ya? Pero el tema es que no se sigan atrasando. Entonces, vamos a ver qué cosa nos pide esta semana la cafetería virtual. Dice acá, conservación y sustitución de archivos. La resolución 5860 del 2009. Salud, Rafaelito, qué buen vino. ¿Ah? Mucho frío, profesor, hay que combatir el frío. Es increíble, ¿ah? Hace un frío terrible, pero qué buen vino, ¿ah? Sí. Yo pensé que era tu cumpleaños, Rafael. Ya te iba a Y yo dije, felicitar, ¿ah? no. Ya te iba a felicitar. sí, yo también iba a Bueno, decir, pero me disculpan, pero es que estaba cenando y me quedaba un poquito ahí. No hay nada que disculpar. Muy bien, Todos muy estamos bien. en casa, nos estamos viendo por acá y estamos avanzando. O sea, tenemos nuestra comodidad, ¿no? Entonces, claro. les contaba que la resolución SBS 5860 del 2009 crea el registro de empresas especializadas inscritas en el REMA. ¿Qué es el REMA? Es el registro de microarchivos, ¿ya? Entonces, hay tanta información que manejan las compañías de seguros, tanta información de tantas pólizas, de tantos siniestros, que eso se tiene que digitalizar y puede tener acceso en una computadora. Pero, como es tanta la información que tienen, a veces sus equipos no tienen la suficiente capacidad para hacerlo y pueden recurrir a estas empresas que existen. Claro. Hay algunas compañías de seguros que sí tienen toda su información porque son muy celosas con ellas y las mantienen porque el patrimonio de una compañía de seguros son la cartera de clientes que maneja, sus pólizas y hasta los mismos siniestros, porque de los siniestros se saca la información de qué tipo de bienes asegurados tienen, ¿no? Entonces las compañías de seguro, aparte que hay una ley que dice que los datos, ¿no?, de los clientes, la información de los clientes tiene que ser manejada de manera adecuada. Tiene que haber una confidencialidad, ¿no? Entonces, el manejo de los datos de los clientes lo tienen que cumplir a cabalidad las compañías de seguros. Entonces, en el tema que nos ocupa la cafetería virtual, ¿no?, habla de este registro de empresas especializadas, ¿no? Y de acuerdo a ello, esta resolución modifica el TUPA de la SBS y el reglamento de sanciones y dictan otras disposiciones para conservación o sustitución de archivos, ¿no? Que es la resolución que se brindó en la semana 1, ¿ya? Las compañías de seguro tienen la obligación de tener hasta 10 años guardada la información, hasta un máximo de 10 años, ¿ya? Tienen que tener la información guardada, ya sea en sus propios sistemas o mediante el uso, ¿no?, de estas empresas que están especializadas en estos microarchivos, ¿no? Empiezan a microfilmar todos los documentos que las compañías de seguros emiten. Y ustedes sabrán, pues, que las compañías de seguros lo que venden son eso, las pólizas son documentos, ¿no? Cada documento que se va emitiendo, cada póliza representa un asegurado, ¿no? Hay pólizas por cada bien, ¿no? Entonces, es bastante el papel que se gasta. Una parte de esa labor de impresión que hacían antes las compañías de seguros, ahora se la han trasladado a los corredores de seguros, sobre pretexto de que así los corredores van a poder fidelizar mucho más, ¿no?, a sus clientes, ¿no? Pero en realidad es un traslado vedado, ¿no?, que hace la compañía de seguros de todas estas operaciones sin el gasto de papel. Porque ahora, ¿quién tiene que gastar la impresión? Son los corredores de seguros. Ya no gasta papel en las compañías de seguros. Las compañías de seguros te envían de manera virtual, ¿no? Te envían los documentos para que tú los imprimas. Obviamente que te obligan a hacer la revisión también virtual. Tienes tú que hacer el chequeo de las pólizas, ¿no? Si usted es un corredor, ¿no?, que siempre se mantiene a buen recaudo en las labores, sabrás que apenas recibes una póliza tienes máximo hasta 10 días para hacérsela llegar a tu cliente.
Y en esos 10 días tienes que revisar todas las pólizas que te vayan llegando en las compañías de seguros, ¿no? Tienes que revisar al dedillo, que todo esté bien, que el nombre, que la dirección, que la suma asegurada, que, por ejemplo, el número de serie, el número de motor, porque muchas veces esos errores saltan en el momento de un siniestro solamente. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que el corredor de seguros no hizo su labor. Porque si el corredor de seguros se hubiese detectado ese error, se hubiese subsanado mediante o un endoso o se hubiese mandado a hacer, ¿no?, la refacturación de la póliza. Entonces, y ahí está Rafael, que me da la razón, que mayormente cuando se hace la revisión para hacer un ajuste de siniestro es que te das cuenta de esas cosas. Sí. ¿Y eso qué implica para el asegurado? Una demora en la indemnización mientras se hace la subsanación, ¿no? Cuando ocurren esas cosas, la compañía de seguros, al percibir que hay ese tipo de error, podría llegar a malpensar que le están tratando de meter una máquina por otra, ¿no? Como suele suceder, y es válido, ¿no? ¿Por qué te equivocaste? De repente la equivocación viene del mismo digitador de la compañía de seguros, pero para eso estabas tú como dueño del bien y tú como corredor de seguros para que hagan el respectivo control de calidad. Entonces, es importante que el corredor de seguros no solo sea el corredor para la venta, el corredor es un asesor, ¿no? Es un consejero, hasta consejero matrimonial, he visto algunos corredores de seguros, ¿no? No te vayas a divorciar porque vas a tener que dividir tus bienes, para ti, para tan. O aquel que le dice, ¿no?, cuando le quiere vender una póliza de vida, y yo siempre he escuchado aquello de que aquel que toma una póliza de vida representa el mayor acto de amor que puedes tener hacia los tuyos, porque ya te estás imaginando el día que tú no estés, pero te estás preocupando por tu mujer y por tus hijos, ¿no? O viceversa, también puede ser la señora que es la cabeza de familia y piensa en el esposo y sus hijos cuando no estén, cuando ella no esté, perdón, ¿no? Entonces, el seguro de vida, contratar un seguro de vida es un acto de desprendimiento, es un acto de altruismo, es un acto de amor. Entonces, la tarea de la cafetería virtual, ¿no?, dice, explique con sus propias palabras la resolución 5860 del 2009. Luego precise el plazo de conservación de la información que tienen que cumplir las empresas supervisadas por la SBS. Ya se las acabo de decir. Entonces, eso es lo que pide la cafetería virtual, ¿ya? Veamos lo que pide el foro de discusión. Otro temita. En la cafetería virtual solamente se hace la tarea que se pide. No se comenta el trabajo de otros compañeros. Por favor, tengan presente eso. En el único sitio donde se comenta el trabajo de los compañeros es en el foro de discusión. ¿Ya? Ahí sí pueden comentar. Pueden decir, oh, mira, Fernando, pucha, que no estoy de acuerdo con tu parecer porque yo pienso esto, pero tienes que sustentar. No tienes que decir, yo no estoy de acuerdo. Sustenta porque no estás de acuerdo. Hay que aprender a sustentar las cosas. No decir, no estoy de acuerdo porque por estar en la corriente. No, uno tiene que sustentar, ¿no? De repente, Fernando hace una tarea y Abel le dice, ok, Fernando, bacán lo que has puesto, coincido contigo, pero me parece que también has podido poner esto, ¿no? Estás aumentando, estás agregando un valor agregado, ¿no?, a una expresión, a un comentario, a un trabajo de tu compañero. Y otra cosa, estimados alumnos, tengan presente, por favor, las tareas que se están desarrollando van a ser evaluadas. Yo no quiero que me presente como tarea un comentario de 1 línea y media. ¿Cómo voy a calificar un trabajo, ya sea cafetería o foro de discusión, que solamente tenga 1 línea y media o una reflexión? Por favor, tengan presente eso. Tampoco pido un trabajo de 5 o 4 hojas o 10 hojas, no. Algo concreto, analicen bien lo que pregunta cada tarea y respondan lo que es adecuado y no dejen de dar los ejemplos que piden en cada tarea, ¿ya? Porque muchas veces dictan el concepto
y en el concepto también pedía más abajito, y diga un ejemplo o dos ejemplos de lo que usted está expresando, y se olvidan de los ejemplos. Por favor, por eso es que a veces hay menos nota, y sobre todo, tendrá mejor nota, y la más alta, a aquellos que cumplen en los tiempos que hemos acordado. Eso yo lo he dicho desde un primer momento, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿ya? Por eso, aquel que entregue una tarea tarde, no me va a exigir una nota más alta que la de aquel compañero que sí se preocupó en entregar la tarea en su momento. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el foro de discusión. ¿Qué nos pide el foro de discusión? Dice impedimentos para el registro, ¿no? En la inscripción en el registro. Esto se refiere, pues, cuando vamos a hacer o postular para ser corredores de seguros, ¿no? O aquellos que están postulando para temas de inspectores, entonces tienen que tener presente esto, ¿no? Hay impedimentos, ¿no? No puede haber, por ejemplo, conflicto de intereses, ¿no? Yo no puedo ser compadre de mi asegurado y soy el ajustador y voy a liquidar su siniestro. Ese es un grave conflicto de intereses, ¿no? Entonces, eso no puede suceder. Uno debería inhibirse, ¿no? Si uno es honorable, se tiene que inhibir, ¿no? Uno tiene que actuar siempre de la mejor manera, así no te estén viendo. Y si no te están viendo, con mayor razón, porque eso se llama integridad, ¿no? Y nosotros en nuestra vida tenemos que ser íntegros, ¿no? Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dice acá, antes de participar en este foro, descargue el recurso resolución 808-2019, perdón. Dice, no pueden ser inscritos en el registro como persona natural, ni participar como accionistas, socios, directores, gerentes de las personas jurídicas, ni como representantes legales de empresas del exterior, las personas que tengan uno de los diversos impedimentos identificados en el reglamento en el artículo 12. Tienen que leerlo, ¿ya? Indique de relación de estos impedimentos en su concepto, cada quien tiene el concepto que quiera, los 5 más importantes, que usted considere y explicar por qué los selecciona, ¿no? Publique sus respuestas en el foro de discusión hasta mediados de semana, o sea, hasta el día miércoles. Hasta el fin de semana, responda individualmente a 2 o más de los comentarios de sus compañeros, principalmente a quienes hayan seleccionado impedimentos diferentes a los que usted haya escogido. Asegúrese de apoyar su punto de vista, o sea, argumentar el punto de vista de cada uno. Y por favor, a veces hay alumnos que por hacer la tarea fácil, ¿no? Y eso yo lo he identificado ya varias veces, no en este grupo, pero sí en otros, que copian prácticamente el trabajo de otros compañeros. Y eso no es dable, señores, ¿ya? No es dable. Tampoco es dable que copien a pie juntillas conceptos que están en Internet. Ustedes se pueden apoyar en Internet, pero tienen que leer y con sus propias palabras conceptualizar. Y eso lo tienen que poner en blanco y negro. Por favor, ¿no? Evitemos pasar malos momentos, ¿ya? Porque si yo detectara que hay alumnos que hacen copia del trabajo de otros alumnos o copian partes literales de Google, entonces yo voy a tener que reportar, ¿no?, a la dirección académica y podría correrse el riesgo de que ese alumno quede suspendido de la certificación. Por favor, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. Entonces, yo invoco nuevamente para que prosigamos y actuemos de manera acorde a lo que piden los estatutos de EBI, por favor. Luego vamos a ver lo que es la asignación. Dice, para completar esta asignación, descargue A04, semana 04, intermediarios auxiliares de seguros, que es este formato de acá. Y complete la actividad solicitada. Teniendo en cuenta la información tratada en esta semana de trabajo, complete la plantilla comparativa de intermediarios y auxiliares de seguros. Vamos a abrir acá el documento.
Ahí está, ¿no? Quiere que se diga cuál es el perfil que tiene un corredor de seguros, cuál es el perfil que tiene un corredor de reaseguros, casi son muy similares, y cuál es el perfil que tiene el auxiliar de seguros o el ajustador o perito, ¿no? Hay peritos marítimos y ajustadores marítimos. Hay peritos de seguros generales y ajustadores generales, de seguros generales, ¿ya? Y cuáles son las obligaciones. Todo ello está en nuestro recurso de lectura, ¿ok? Luego veamos la última tarea. Ya saben que ustedes la asignación y la reflexión tienen hasta el día domingo al mediodía para entregarla. Veamos la reflexión. Dice, antes de completar la reflexión 4, descargue el recurso complementario resolución SBS número 808-2019 que está en PDF. Para la inscripción de corredores de seguros en el registro, se debe presentar una solicitud en el formato proporcionado por la superintendencia, indicando los ramos en que van a operar y con la documentación correspondiente. Para completar esta actividad de reflexión, publique lo siguiente. Según lo indicado en el punto anterior, indique la documentación que deben presentar las personas naturales, ojo, naturales, que hayan aprobado la evaluación de competencias según el reglamento correspondiente. ¿Ya? Según lo indicado en el punto anterior, indique la documentación que deben presentar las personas naturales que hayan aprobado la evaluación de competencias según el reglamento correspondiente. Hay una serie de puntos, ¿no? Y de documentos que tienen que presentar estas personas naturales, ¿ya? Ok. Y por último, el control de lectura, que eso ya lo saben, es hasta el día domingo. También lo pueden hacer antes, no hay ningún problema. Si terminan sus tareas antes, también. No es necesario que sea hasta el día domingo. Pero normalmente les digo que el plazo se extingue el domingo a las 11:30 para completar el control de lectura. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver el tema de esta semana, el sistema de seguros, ¿no? Como ya lo mencioné, el sistema de seguros en nuestro país ha ido creciendo, ¿no? Han ido apareciendo muchas compañías más, han ingresado, ¿no? Y estas se dividen en las empresas de seguro, las empresas de reaseguro, los intermediarios de seguros, ¿no? En la que están también los corredores de seguros, los auxiliares de seguros, que son los ajustadores, y los peritos de seguros. Este capital mínimo, en la siguiente clase, que será mañana, yo se los voy a tener actualizado. Discúlpeme, yo tuve un percance con mi computadora y tenía la actualización del capital mínimo, tanto para estas empresas, ¿no? Riesgos generales y de vida, y de reaseguros y seguros, pero esto está hasta abril a junio del 2017, pero yo tengo la actualizada, ¿ya? Pero se borró de la memoria de mi computadora y estoy recuperando de un correo que envié a un alumno que me pidió esta información. Ahí lo pude obtener después de buscar tanto, y el día de mañana les estaré brindando esta información actualizada. Por lo tanto, al no estar actualizada, voy a proceder a solayarla momentáneamente hasta el día de mañana. ¿Ok? Clasificación de las empresas en el sistema de seguros. Es importante tener conocimiento de que todas estas empresas se tienen que someter cuando menos una vez al año o semestralmente, que se podría hacer hasta 2 veces al año, ¿no? A un régimen de clasificación de riesgo, ¿no? Por parte de empresas clasificadoras independientes, con el fin de evaluar las obligaciones que tengan con sus asegurados. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja, ¿ya? Pacífico, RIMAC, MAFRE, Positiva, etcétera, etcétera. Todas tienen una clasificación, ¿no? Y aquí las que tienen la clasificación más alta son las que más la ostentan, ¿no? Son las más ostentosas, ¿no? La superintendencia o la SBS clasificará a las empresas del sistema de seguros de acuerdo con criterios técnicos y ponderaciones que son previamente establecidos con carácter general, o sea, para todos, y que considerarán, entre otros, los sistemas de medición, administración de riesgos,
solidez patrimonial, rentabilidad, eficiencia financiera, la gestión y de liquidez, ¿no? Son aspectos sumamente importantes, ¿no? Ustedes saben que en las compañías de seguros hay accionistas, ¿no? Y si tú eres accionista de una compañía de seguros, lo que tú quieres es ganar siempre, porque tú no vas a invertir pan para comprar pan, ¿no? Vas a invertir pan para recibir la venta de un sándwich, ¿no? Es lo que buscan los accionistas, ¿no? Un valor agregado siempre, ¿no? Siempre que le reditúe beneficios cada fin de año. Las operaciones de las empresas de seguros y de reaseguros, ¿no? Estas empresas están facultadas para realizar todo tipo de operaciones, actos y contratos necesarios para extender coberturas de riesgos o para emitir pólizas de caución vinculadas a prestación de hacer o de no hacer, incluyendo las operaciones de cesión o aceptación de reaseguro, de ser el caso. Hay ciertas compañías de seguros que también hacen reaseguro. Tenemos el caso de dos que las tengo muy en mente, que es Pacífico y RIMA, ¿no? Ellas pueden también hacer reaseguros. Las otras me parece que por ahí también está la positiva. Y hasta quizás Mafre. Mapfre Pero- también reasegura, sí. ¿Sí, Rafael? Mapfre Sí, también Mapfre y tiene Positiva. su reaseguro. Sí, claro, ¿no? Pero la Ambas. verdad, sí, no sé, exactamente, me parece que no, ¿no? Tiene que tener mucho respaldo técnico, mucho respaldo financiero y económico, ¿no? Y un Sí. muy buen respaldo técnico. También pueden otorgar crédito a los asegurados para el pago de sus primas de seguros. Adicionalmente, ¿no? Y previa a la ampliación de su autorización de funcionamiento, podrán emitir fianzas, realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios. Esto normalmente es una labor que se estaba acostumbrada a realizar en la parte bancaria, ¿no? Pero a veces por desconocimiento no se sabe que también se puede hacer ahora, ¿no? Por intermedio de las compañías de seguros. Y hay algunas que están especializadas en esto, ¿no? Importante conocer cuáles son las actividades prohibidas a las empresas de seguros, ¿no? ¿A qué están prohibidas las empresas de seguros? Dar en garantía sus activos, ¿no? Que están aplicados a inversiones. Y esto se trata en el artículo 311 de la ley 26702, que es la ley general del sistema financiero. Realizar operaciones con acciones representativas de su capital social. Prestar en alguna forma sumas de dinero o garantizar o afianzar las responsabilidades de sus directores y trabajadores, salvo en lo que a estos últimos concierne, por los préstamos de vivienda única. Eso sí lo pueden hacer. Los que son concedidos con observancia en lo dispuesto en el artículo 201 de la ley 26702. Pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado. Eso es un sacrilegio, eso no se puede hacer. Lo máximo que te pueden pagar es la suma asegurada. Vuelvo a repetir, el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder, para quedar como estabas en lo posible hasta un instante antes de la ocurrencia del siniestro. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener grabadito como si fuera el Padre Nuestro y el Ave María. Impedir la renovación de la póliza de seguro médico, de salud o de asistencia médica ininterrumpidamente e incluir cualquier cláusula que impida al tomador del seguro renovar su póliza por causa de su edad, a menos que no lo hubiera renovado sucesiva e ininterrumpidamente en los últimos 5 años. Estructura del registro intermediario de seguros, ¿no? Este registro está dividido en las siguientes secciones. En la sección 1 están las empresas de reaseguros del exterior y los corredores de reaseguros, los nacionales y extranjeros. En la sección 2 están las personas naturales, como corredores de seguros generales y corredores de seguros de personas. Y aquellos que abarcan las dos, corredores de seguros generales y de personas. Y en la B, en la sección 2, personas jurídicas, corredores de seguros generales, corredores de seguros de personas y aquellos que son en ambas, corredores de seguros generales y de personas.
Este registro tiene también la sección 3, que está referida a los auxiliares de seguros, ¿no? Que son personas naturales, como ajustadores de seguros marítimos, ajustadores de seguros generales, peritos de seguros marítimos, peritos de seguros generales, y a nivel de personas jurídicas, igual, ajustadores de seguros marítimos, ajustadores de seguros generales, peritos de seguros marítimos y peritos de seguros generales. Denominación e inscripción de los intermediarios y auxiliares de seguros. Se comprende en esta denominación de intermediarios de seguros a los corredores de seguros y o de reaseguros, y en la denominación de auxiliares de seguros a los ajustadores de siniestros y o peritos de seguros. La superintendencia autoriza y regula el ejercicio de las actividades de los intermediarios y los auxiliares de seguros y lleva un registro de ellos, en el que se precisa los servicios de los ramos de seguros en los que cada uno puede operar según corresponda. Inscripción de los intermediarios de seguros. La SBS establece los requisitos para la inscripción de los intermediarios de seguros, así como las obligaciones, derechos, garantías y demás condiciones a las que se deben sujetar en su actividad, debiendo satisfacer cuando menos lo siguiente, ¿no? A, mantener su calidad de hábiles para el ejercicio de sus actividades, ¿no? No hallarse incurso en ningún caso de incompatibilidad o impedimento. Encontrarse al día en sus pagos de sus contribuciones a la superintendencia. Esas contribuciones son anuales, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Prohibiciones que tienen los intermediarios. Los inscritos en este registro están prohibidos de realizar acciones que puedan perjudicar o perjudican a los tomadores o contratantes, asegurados o las empresas de seguros y o reaseguros. Ejercer la actividad a través de terceras personas no autorizadas por esta superintendencia, con excepción de lo establecido en el artículo 34. Ejercer sus funciones en riesgos o actividades para las que se requiere autorización distinta a la que han recibido por parte de la SBS. Los intermediarios de seguro en general están prohibidos de incluir cualquier tipo de cláusulas en el contrato de seguro y o en el contrato de reaseguros que limite o restrinja la relación directa entre el asegurado y la empresa de seguros o entre ésta y el reasegurador según corresponda. Los corredores de seguros pueden ser las personas naturales o jurídicas que, a solicitud del tomador del seguro, pueden intermediar en la celebración de los contratos de seguros y asesorar a los asegurados o contratantes del seguro en materia de su competencia. Solo falta adicionar acá que debes tener el correspondiente registro de la SBS y estar autorizado por esta para ejercer sin ningún problema. La parte es importante. Funciones y deberes de los corredores de seguros. El corredor de seguros en realidad realiza una actividad de intermediación y asesoría, pero asesoría en el más amplio sentido de la palabra. Asesora antes inclusive de vender el seguro. Se asegura durante la vigencia del contrato de la póliza, y se asesora con mayor razón al momento de la ocurrencia de un siniestro. Es cuando el corredor de seguros tiene que estar presente. Es decir, aquí estoy, no te preocupes, yo te voy a encaminar el tema, ¿no? Vamos a ver, yo te voy a ayudar a que encaminar la cobertura. Pero esto de encaminar la cobertura, y lo digo entre comillas, no quiere decir que voy a hacer un fraude contigo, no. Encaminar la cobertura quiere decir que darle la mejor forma para que la información que reciba la compañía de seguros no la vaya a malinterpretar, ¿ya? Porque suele ocurrir que muchas veces los asegurados se disparan y hacen las denuncias o declaraciones a las compañías de seguros y cometen un error, 2 errores, 3 errores, y entonces la compañía, al ver esa inconsistencia de información, podrían pensar que le están tratando de endilgar
un dolo o fraude. Por eso que el corredor de seguros que sabe que estas cosas pueden suceder, le piden a su cliente que por favor, apenas tengan un siniestro, lo primero que hagan es que se contacten con él para que le digan específicamente qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, cuándo pasó y cuánto ha costado el daño, ¿no?, que ha ocasionado el evento cubierto por la póliza. Eso es sumamente importante, ¿ya? Eso les va a ayudar en más de una ocasión, porque si acostumbramos a nuestros clientes a que a la primera persona que llamen sea nosotros como sus corredores de seguros, entonces ellos van a recibir una buena asesoría nuestra y de manera inmediata. No que nos llamen al día siguiente ni después de 24 o 48 horas, que sería lo peor que podría pasar, ¿ya? También la otra función importante que tiene el corredor de seguros es representar. Representa al asegurado ante la compañía de seguros, ¿no? Al asegurado y también al contratante, ¿no? Entonces, esta representación se consolida mediante la emisión de la carta de nombramiento. Esa carta de nombramiento, ¿no?, la emite el contratante o asegurado a favor del corredor de seguros y con ella le faculta a efectuar en su nombre actos administrativos de representación, pero no de disposición. No money, no puedes manejar dinero, salvo que hagas un acuerdo notariado donde digas que tu corredor se va a encargar de hacer el traslado de los pagos de tus primas o el pago de los deducibles y que la compañía de seguros lo haya aceptado. Si no, no va. Entonces, aparte esta carta también faculta al corredor de seguros a percibir la comisión, ¿no? La comisión de la cual vive el corredor de seguros. Por ejemplo, hay pólizas de deshonestidad. La deshonestidad tiene una comisión un poco alta, ¿no? Que puede recibir en una sola póliza una comisión de $500, dependiendo de la magnitud de la empresa, de la cantidad de empleados, ¿no? Por ejemplo, en ramos técnicos, las sumas aseguradas son altas, por ende las tasas también, ¿no? Y las primas, obviamente, ¿no? Y ni hablar en el seguro de aviación. En el seguro de aviación, y ustedes, de repente aquellos que conocen, no me van a dejar mentir, se asegura el pago de la prima y el pago del deducible. Por ejemplo, hay aviones que valen 500, 400 millones de dólares. Ustedes han visto un avión triangular de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es un avión de guerra. Ese avión vale 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Creo que en el Medio Oriente, el día que tumbaron uno de estos aviones, los del Islam hicieron una fiesta nacional, porque para ellos era, pues, creo que lo tumbaron con una onda, me parece, no sé, es una exageración lo que digo, ¿no? Pero imagínense, son aviones tan adelantados que muchos por ahí dicen que podría tener tecnología extraterrestre, ¿no? Es la tecnología que ya ellos están manejando. Entonces, las sumas aseguradas involucradas en el seguro de aviación, como hay primas también, hay seguro del pago de la prima y también seguro del pago del deducible. Entonces, hay deducibles que están bordeando el rango de los 100 millones, los 50 millones de dólares. Y a veces hay compañías que no tienen esa plata para pagar. Y eso también se asegura. Se asegura. ¿Ya? Es importante que tomamos conocimiento de ello. Ya lo vamos a ver cuando veamos el seguro de aviación. Continuamos con las funciones y deberes de los corredores de seguros. También se pueden establecer convenios entre corredores de seguros con la finalidad de efectuar intermediación conjunta de seguros. Pero estos convenios tienen que determinar cuáles son sus responsabilidades que compete a cada uno de ellos, ¿no? Para con el contratante o asegurado con el cual se deben. Y tiene que ser puesto en conocimiento de la SBS de manera previa a su aplicación.
La SBS podrá prohibir o no aquellos convenios que no ofrezcan garantía de transparencia y protección de los derechos de los asegurados. Entonces, pues, procedemos a enumerar funciones y deberes del corredor de seguros. El principal es intermediar en la contratación de seguros. Para eso recibe una comisión. B, informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones de riesgo. Antes de seguir avanzando, regreso al punto A y quiero hacer una mención. La comisión que recibe el corredor de seguros se la paga la compañía de seguros. No sale de ninguna manera del bolsillo del asegurado. ¿Ya? Aquel que diga a un cliente, no te conviene tener corredor de seguros, asegúrate directamente con la compañía porque con el corredor tu póliza es más cara. Es una mentira. ¿Ya? El hecho de tener un corredor beneficia al cliente o al futuro asegurado porque va a evitar la asimetría de la información. ¿Por qué? Porque los señores de las compañías de seguros son los que manejan la información, son los creadores de las pólizas. Y un asegurado común y silvestre como cualquiera de nosotros no conoce o no tendría por qué conocer al detalle si no está metido en el mundo de los seguros. Un corredor de seguros es eso, un asesor permanente, ¿no? Es como cuando vas al sastre para hacerte tu mejor terno y te hace los buenos cortes, tú coges la tela, ¿no? Que no te vaya a dar picazón, si va a ser en verano, en invierno, te toman las medidas exactas y el terno te va a quedar como un guante. Así tienen que ser las pólizas para nuestros clientes. Inclusive, hay ciertos sastres que cuando ven que su cliente está haciendo ya, desarrollando una pancita prominente, le ponen unos extensores a los costaditos, ¿no? Como una especie de plásticos, ¿no? Así, para que pueda ceder un poquito más. Son truquitos que hacen los sastres y esos son truquitos que también los corredores de seguros tenemos que aprender a hacer, ¿ya? Y eso solamente se hace ¿con qué? Con la experiencia diaria, con la práctica, la praxis diaria, el conocimiento de los siniestros, seguir conociendo más, seguirse capacitando, estando actualizado en toda la información que podamos recabar de las compañías de seguros. Y una costumbre bien sana, y se los digo desde ahora, es que visiten las páginas web de las compañías de reaseguros del extranjero. Ellas son las que están con el top de todo el tema de seguros. Ellas son las que manejan, son las que definen prácticamente, ¿no?, cuál va a ser los costos finalmente de los reaseguros a nivel mundial, que es un tema muy importante, ¿no? Con el tema de la pandemia, con el tema esto de que nos visita a nosotros cada cierto tiempo la corriente del Niño, son catástrofes, ¿no?, que ocurren acá en Sudamérica. Tenemos el tema del terremoto, en Estados Unidos tenemos los tifones, las tempestades, las tormentas, en Centroamérica, el Caribe, ¿no? Y en otras partes también zonas de terremoto. Entonces, los reaseguradores, ¿no?, son las personas que son los más técnicos inclusive en este tema, porque hay grandes capitales involucrados, ¿no? Ellos representan a grandes inversionistas y hay reaseguradores que son sumamente especializados. Así que yo les doy un consejito. En vez de estar entrando en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, busquemos un poquito de información que tiene que ver mucho con nuestro trabajo, con nuestra realidad, ¿ya? Aunque sea por cultura general. ¿Ok? Sí. Entonces, Inclusive, sí. sí, Rafael, dime. No, iba a decir que están tan avanzados los reaseguradores que hay pólizas que hacen referencia, por ejemplo, a las normas Munich Re tales y tales, porque ya tienen mucha tradición en el área de seguros y tienen todos los procedimientos y todo, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Y también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y no sé si se los he comentado, en el mundo ya hay una tendencia a nivel mundial que todas las compañías de seguros son Insurtech. Estamos agarrando recién acá en Sudamérica eso, la Insurtech, ¿no? Están utilizando ya inteligencia artificial. Muchas compañías de seguros. Hay plataformas de atención al cliente que son tipo buffet, para que tú te sirvas lo que quieres. ¿Quieres seguro vehicular? Ahí está, cotízalo. ¿Quieres tu seguro de tu casa? Ahí está. ¿Quieres tu seguro de vida? Ahí está. ¿Quieres tu seguro de salud? Ahí está.
y son sumamente amigables. Están desarrolladas y pensadas en el cliente. Las compañías de seguros se están enfocando en eso. Y así vamos a terminar acá en el Perú. Todas las compañías van a terminar siendo Insurtech. Entonces, los corredores de seguros tampoco nos tenemos que quedar atrás. Tenemos que pensar siempre en nuestro cliente. Entonces, sigamos con las funciones. B, otra de las funciones importantes es que siempre se tiene que informar a las compañías de seguros cómo está la condición del riesgo, ¿no? ¿Quién mejor que el asegurado que conoce el propio riesgo? Y se lo tiene que comentar a su corredor de seguros, para que éste a su vez se lo traslade a la compañía de seguros. Si la compañía de seguros ve que es un riesgo agravado o es muy riesgosa esta situación, podría tomar diferentes decisiones. Lo peor sería que no tomen la póliza. Te vas a otra compañía y quizás te dé el seguro. Pero también te puede decir, ok, te la tomo, pero veamos cómo sigue el futuro, si hay siniestro. Y cuando hay siniestro, aplica un reajuste. O si no, desde ahora, hazme esto, hazte el otro, te pongo estas garantías, ¿no? Para minimizar un poco más el riesgo que la compañía de seguros haya podido detectar. Pero todo esto se basa en la ubérrima y buena fe, tanto del asegurado y del corredor de seguros hacia la compañía de seguros y viceversa. La labor del corredor de seguros también implica el informar al asegurado y contratante, ¿no?, de todas las estipulaciones y condiciones, ¿no?, en forma detallada y exacta sobre las cláusulas de contrato, ¿no? Tiene que decirle lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bonito y lo feo. Muchos dicen, tienes tu cobertura a riesgos nombrados, tienes tu cobertura a todo riesgo, y nunca hablan de las exclusiones. Y sin embargo hay exclusiones. Nunca hablan de los deducibles, ¿no? Y muchas veces ocurre. Yo pensé, mi corredor nunca me dijo que tenía que pagar un deducible. Y en verdad, los asegurados reciben la póliza, ¿no? Reciben la póliza así, por decir. Esta es la póliza, la reciben, y lo que hacen es esto. Se olvidan. Y el día que tienen un siniestro están así, mirando, y llaman al corredor para que les explique si tiene cobertura o no tiene cobertura. ¿Qué pasó con esa asesoría? Si el cliente está en esa situación, es porque el corredor de seguros no le dio una buena asesoría, no le explicó las coberturas. Y eso es una falla, y eso está dentro de las funciones y deberes del corredor de seguros. Si eso ocurriera, que tú como corredor de seguros no le diste una buena asesoría, vas a tener que verte obligado a utilizar tu póliza de responsabilidad civil profesional. Esa póliza que te van a pedir cuando tú hayas pasado el examen de la SBS y te estén pidiendo toda la documentación. Tienes que pedir o tienes que presentar una póliza de responsabilidad civil, así como la tienen los abogados, como la tienen los doctores para una mala praxis, como la tienen los arquitectos, los ingenieros. El corredor de seguros tiene que tener ese tipo de póliza. Y si tú te ves en algún momento de tu trayectoria profesional como corredor de seguros a utilizar esa póliza, no es un buen precedente. No es un buen precedente. Eso es un último recurso que tendrías tú que utilizar por haber fallado en tu deber, perdón, o en tu labor de corredor de seguros. Ok. También es importante el control de calidad, o sea, comprobar que la póliza que le han emitido a tu cliente esté tal cual son las estipulaciones y condiciones que ha aprobado la SBS. Si ustedes entran a la página de la SBS, van a ver todos los contratos que la SBS ha aprobado a compañía de seguros, compañía por compañía de seguros. Y esos mismos contratos, esas mismas cláusulas, esas mismas condiciones, se tienen que repetir en todas las pólizas que ellos tienen que entregar. Si por A o B motivo dejaran de incluir un párrafo, caen en un delito y son pasibles de ser sancionadas por la SBS. O sea, no pueden modificar ni una coma, ni un acento. Todo tiene que ser tal cual. Igual también la otra obligación es que deben comunicar cualquier modificación de riesgo
que demande a su vez variar el monto de la cobertura, ¿no? A veces ocurre que hay empresarios que son medio volados, ¿no? Tienen su fábrica y por ahí se emocionan y compran una maquinaria nueva, ¿no? Porque con eso le dicen, con esta máquina, o el vendedor le dice, vas a mejorar un 50% de tu producción. ¿Y quién no quiere mejorar un 50% de su producción? Porque va a ser dinero que va a ingresar a futuro. Y compras la máquina y la pones a trabajar. ¿Y el seguro? Te olvidaste del seguro. ¿Y qué pasa cuando ocurre un siniestro? Y tú no declaraste esa máquina. ¿Qué va a pasar? Está excluida, No hay ¿no? cobertura. No me reponen. Ajá. No hay cobertura. No hay cobertura, pues. Por eso, el corredor de seguros siempre tiene que echar un paso adelante. Un paso adelante. Si bien es cierto, quizás no tengan mucho conocimiento como sí lo tienen los ajustadores y los peritos. El ajustador o el perito son los más especializados en conocimiento de diferentes ramos de seguros. Pero el corredor también tiene que tener el conocimiento. Y eso lo va adquiriendo conforme va haciendo negocio, conforme va asesorando, ¿no? Entonces, lo que les digo, estimados alumnos, es una realidad tan cierta como que 1 más 1 es 2. Entonces, tengan siempre presente eso. Si yo no doy una buena asesoría a mi cliente, estoy faltando a mi deber. Porque la labor de asesoría del corredor es permanente, inclusive para aquellas personas que te piden una opinión. Porque a veces tú, dando opiniones o a veces te consultan algo, tú entiendes el problema y das tu opinión acertada, con conocimiento de causa, y esa persona que te escuchó te va a referir, de repente, hoy tengo un pata que conoce seguro, pero ya no, te lo voy a recomendar. Y resulta que te quiere tomar pues un seguro, no sé, pues de su fábrica, de su carro, de su familia. Y ahí vienen los referidos. Por eso es importante hacer una buena asesoría, porque eso es tu propaganda como profesional. ¿Cuál es la mejor propaganda de un profesional? Su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un corredor? La asesoría. No solamente la venta del seguro, es la asesoría permanente. ¿Ok? Es prácticamente como la opción que toman a veces los curas, ¿no? El celibato. Bueno, obviamente los corredores no vamos a llegar a eso, ¿no? Pero el corredor es la analogía sería pues la asesoría. El celibato es lo que la asesoría sería el celibato que es para los curas, ¿no? Es la asesoría para el corredor de seguros, en todo momento. También son funciones y deberes de los corredores de seguros. Asesorar a los potenciales tomadores o contratantes sobre las coberturas más convenientes con respecto a la naturaleza del riesgo que quieran asegurar, ¿no? Y esto... Profesor, una consulta. ¿Cuál es alguna diferencia con un corredor, con un vendedor, uno que trabaja para una compañía de seguros, por ejemplo, que... Claro, Sí, la diferencia estriba es que el corredor de seguros es un independiente de la compañía de seguros. Es una persona natural o jurídica que ha estudiado y ha sacado un registro de la SBS y cobra una comisión por sus trabajos, ¿no? Al momento de vender una póliza. En cambio, un vendedor de una compañía de seguros es un asalariado de esa compañía de seguros y no tiene registro, pero sí puede vender los productos de esa compañía y para eso la compañía de seguros los capacita y la compañía de seguros será la responsable de cualquier error que estos vendedores de seguros cometan al momento de asesorar a los clientes. ¿Correcto, Fernando? El corredor sí es responsable si no hace bien su trabajo, en este caso. Claro, el corredor de seguros es responsable, por eso estoy hablando de la póliza de responsabilidad civil profesional que se tiene que contratar. ¿Se entendió, Fernando? Sí, gracias. Ok. Profesor, sí. Disculpe, acotando un poquito en esto, también la fuerza de ventas de las aseguradoras no se hace responsable al momento de un siniestro asesorando al
al contratante, ¿no? Claro, porque son fuerza de venta, Cosa no que son fuerza sí de atención de siniestro. corresponde a un corretaje, ¿no? A un corredor. Claro, ellas solamente se dedican a hacer ventas, Solo es ¿no? una venta que hacen, sí, pues. Sí, solamente hacen ventas, inclusive ahora las ventas telefónicas están en todo su esplendor, ¿no? Si tú entras a la bolsa de valores, perdón, a la bolsa de trabajo, tienen solamente vendedores que trabajan desde su casa, ¿no? Que hagan home working, ¿no? Y que vendan los productos, que conozcan seguros, ¿no? Y que vendan pólizas de vida, ¿no? Diferentes tipos de pólizas, ¿no? Pólizas de seguro, vehicular, SOAT, etcétera, 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 ¿no? Claro. ¿Alguna otra consulta? Abel, Todo bien, profesor. ¿todo bien? Ok, listo. Entonces, importante, ¿no? Que la labor o el deber y función del corredor de seguros, indicar lo bueno y lo malo, ¿no? Las coberturas, las exclusiones, las franquicias irreducibles o similares, cómo es la forma del plazo de pago de la prima, ¿no? ¿Cuál es el efecto del incumplimiento del pago de esa prima, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que emana el contrato de seguro? Y saber que los asegurados se adhieren a ese contrato de seguros, porque es lo que hacen, adherirse, porque ellos no participan en la confección del contrato de seguros. Por eso es que a veces, cuando los siniestros llegan o pasan de Defensoría del Asegurado, pasan de Indecopi y se van hasta los tribunales, lamentablemente no tenemos gente especializada, ¿no? Abogados que conozcan el tema de seguros. Muy pocos, ¿no? Y cuando hacen un arbitraje, porque es ahí donde se termina, hay cada arbitraje terrible que he visto, pero bueno, eso es materia, ¿no? De otra cosa, ¿no? Pero suele suceder ello, ¿no? Entonces, como debo repetir, zapatero a tu zapato, ¿no? Yo, como corredor de seguros, pues voy a ser necesariamente un pésimo cocinero, un pésimo zapatero, ¿no? Pero como corredor de seguros tengo que ser, o tratar de hacer la mejor versión mía. Luego tenemos asesorar a los contratantes, tomadores y asegurados durante la vigencia del contrato, ¿no? Sobre contenido y condiciones de la póliza, las obligaciones, ¿no? Entregar oportunamente a ellos también la información que se les solicite sobre el contenido de la póliza y la cobertura contratada. Comunicar de inmediato y por escrito a los tomadores o contratantes y asegurados el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto que le hayan informado las empresas de seguro. Bueno, estimados alumnos, creo que me pasé el tiempo, mil disculpas, pero ha estado interesante este tema, conversar estas cosas. El día de mañana, a la misma hora, nos estaremos viendo. Si que no hay ninguna última consulta, procederé pues a despedirme de ustedes hasta el día de mañana. ¿Todo bien? Ok, todo bien. Todo bien. Gracias. Muy bien, profesor. Gracias. Gracias. Profesor, gracias. Muchas noches. gracias, chicos. Nos vemos Buenas mañana. noches. Cuídense Buenas mucho. noches, hasta Buenas noches. mañana. Hasta Hasta mañana. Adiós. Bien, compañeros, Buenas. nos Buenas noches con vemos. todos. Buenas noches.